¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este grupo de impulso en convivencias. Tenemos, la verdad, pues un excelente invitado el día de hoy, pero antes de iniciar con esta presentación como él se lo merece, permíteme, Pepe, déjame presentar primero a mi querido Rodolfo. Amigo Rodolfo, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a todos los que hoy nos ven. Pues con el entusiasmo de siempre para compartir vivencias, para impulsar nuestra experiencia, mi querido Juan, y qué mejor que con Pepe en el día de hoy. Bienvenido, Pepe. Así es. Muchas gracias Juan, gracias Rodolfo y pues un saludo a la gente que nos acompaña esta noche. Oye, Pepe, pues la verdad es que me da un gusto y un verdadero placer tenerte, que hayas aceptado la invitación a participar en esta excelente y rica charla contigo, mi querido Pepe. Y me gustaría para iniciar, Pepe, y con esta gente que ahorita se está conectando, eh, por favor, mi querido Pepe, platícanos, ¿quién es Pepe? Un poquito de Pepe. Bueno, pues yo vivo en Monterrey, tengo 37 años, nací aquí en Monterrey, aquí vivo. Parte de lo que hago pues es coaching, que ahí te conocí, en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Compartiendo ahí algunos cursos. Así es. Yo tengo discapacidad visual, tengo ceguera total y, y pues bueno, he estado involucrado en un proyecto que se llama Diálogo en la Oscuridad desde hace ya 12 años y básicamente hago mucho desarrollo de contenido, de exhibiciones, de talleres, capacitación eh, a través de esta iniciativa a nivel internacional y bueno, como lo mencioné hace un ratito, pues estoy también por ahí en el mundo del coaching, de la psicología positiva, del mindfulness, varias herramientas que tienen que ver con el crecimiento personal. Muchas gracias, mi querido Pepe. Rodo, por favor, algo que tengas que preguntarle. Pues fíjate que hay muchas preguntas en la cabeza, sobre todo por cómo lo dices, Pepe, esta discapacidad visual que te hace ver más que una discapacidad. Yo creo que nos vas a enseñar hoy a aprovechar otro tipo de capacidades que a veces no vemos con los ojos físicos y que sin embargo están dentro de nosotros. Y esto para mí va a ser una experiencia enriquecedora, yo creo que también para quienes nos están viendo el día de hoy, y observar que eres una persona emprendedora y que no ha habido obstáculos y que no has puesto como un obstáculo esta posición que la vida te ha dado, y que al contrario pones todo lo demás al servicio de la gente, y tu preparación y esta parte de salir adelante es la que admiro. Espero conocerte mucho más ahora en esta entrevista y más adelante que me dé la oportunidad de seguir platicando contigo, y va a ser muy enriquecedora la charla del día de hoy, Pepe. Claro que sí, pues digo, a la orden. Listos para empezar entonces. Excelente, mi querido Pepe. Pues adelante, Pepe. Ahora sí que el micrófono, las cámaras de Facebook Live de Grupo Impulso es tuyo. Y por favor, platícanos. Yo estoy muy interesado en esta parte de este taller que impartes, mi querido Pepe, de Diálogos en la Oscuridad. Bueno, pues brevemente Diálogo en la Oscuridad fue mi entrada al mundo laboral. En el año 2006 yo estaba terminando mi licenciatura, que no tiene nada que ver con lo que me dedico hoy. Mi licenciatura fue en traducción. Entonces yo, pues se suponía que iba a buscar un trabajo como traductor de textos, ¿no? En ese momento creo que igual que nos pasa a muchos cuando estamos terminando la carrera, pues no sabía cómo iba a empezar a trabajar y tenía como mucho esta incertidumbre de si alguien me iba a emplear debido a mis capacidades. Porque ahorita que mencionaba Rodolfo de los obstáculos siempre están ahí, ¿no? Y cuando tienes una discapacidad, la verdad es que sí tienes más obstáculos de los que puede enfrentar alguna otra persona que no tiene una discapacidad, y uno de ellos era quién me va a contratar. Entonces, casi terminando la universidad,
me llega un correo electrónico, una oferta de trabajo, una invitación a unirme a un proyecto que se llamaba Diálogo en la Oscuridad, cuyo principal requisito es que tuvieras discapacidad visual. Entonces dije, bueno, pues ya la hice, ¿no? Por ese lado ya estamos, discapacidad hay, me dio mucha curiosidad, fui, me entrevisté. Diálogo en la Oscuridad nace en Alemania, entonces los iniciadores del proyecto vinieron a Monterrey y me pude entrevistar con ellos, pude platicar con ellos, quedé seleccionado para hacer una capacitación. Hice la capacitación, la verdad es que cuando hice la capacitación no encontraba como todavía, no le encontraba mucho el sentido a esta exhibición. Se le llama pues exhibición o exposición, ¿no? En Diálogo en la Oscuridad lo que pasa básicamente es que tú como persona que ves, llegas, te dan un bastón, como que usamos las personas ciegas, te enseñan a usarlo y te meten a un lugar que está en total oscuridad. Es una exhibición, es un área de 300, 400 metros cuadrados que reproduce varios escenarios. Reproduce un parque, una ciudad, una cafetería, pero todo en completa oscuridad y apoyado con sonidos ambientales, aromas, texturas. Y tu guía, pues es una persona ciega, ¿no? Entonces a mí me tocaba ser guía y durante la capacitación no encontraba como tanto el sentido. Al final pues me seleccionaron, ¿no? Y la verdad es que el primer día, cuando recibimos a la primer persona, el primer visitante que podía haber, ahí fue donde entendí como la magnitud, ¿no? Estaba yo pues, tan acostumbrado a mi discapacidad, a mi condición de vida, que pues para mí la verdad es que estar dentro de la exhibición o fuera era lo mismo. O sea, a mí me daba igual estar en la oscuridad o estar en la luz. Sin embargo, cuando vi la reacción de los primeros visitantes en la oscuridad, fue como una gran lección de empatía, porque me di cuenta que en el momento en que a una persona le quitan una referencia tan grande como es la vista, se vuelve totalmente vulnerable. Y entonces a mí me tocaba tomar el rol de líder, tomar el rol como de ser empático y de poder sacar lo mejor de la gente y que lo disfrutaran, no que fuera una experiencia negativa para ellos. Entonces, pues así inicié en Diálogo en la Oscuridad. Decimos que hay un cambio de roles, es decir, la persona que ve y que generalmente es independiente, autónoma, que puede estar como en una posición de ventaja, al entrar a la oscuridad le pasa lo contrario, se vuelve vulnerable, dependiente y generalmente ya no está en una posición de ventaja. Ahora el que está en una posición de ventaja y el que se empodera es la persona con discapacidad. Y pues nada, es simplemente un cambio de roles, un ejercicio de cambio de roles, eh, donde se crean cosas muy padres, tanto para nosotros como guías, como para la gente que nos visita. ¿Y que yo rodo algo que sumes a esto? Fíjate que me gusta mucho el título de Diálogos en la Oscuridad y me hace pensar de inmediato en esta parte de la introspección, en la parte de sentirte vulnerable. Lo hemos platicado en otros foros, que a la mayoría de la gente le asusta o nos da miedo o no aceptamos nuestra vulnerabilidad. Y el hecho de que tú puedas, de alguna manera, con este taller, hacerle ver a la gente la vulnerabilidad, pues la vuelves evidentemente más honesta consigo misma, y a partir de esto, la valoración de todo lo que podemos tener alrededor de nosotros mismos, ¿no? Y poder saber que las personas que tienen capacidades diferentes también son parte de nosotros y que pueden ser líderes en cuanto a la conducta, en cuanto a la opinión, en cuanto a la incidencia social y poder mejorar cómo vivimos. Me asombra mucho el título. De inmediato evoco situaciones que tienen que ver con esta parte de la introspección, con esta parte de ser honestos con nosotros mismos, de platicar, porque a veces tanto ruido, Pepe, tanta luz, tantos distractores, no solo obstáculos como tal, sin embargo, tantos distractores que hay en este tiempo, nos hacen pensar en todo menos en nosotros mismos, Pepe. Pues de hecho, uno de los efectos más inmediatos de la oscuridad
es que tu concentración aumenta, tu foco se vuelve como más preciso y logras sobrepasar muchos prejuicios con más facilidad. Todos nuestros sentidos nos producen prejuicios, pero la vista es los sentidos que más información nos da y por ende hacemos muchos prejuicios de lo que vemos, de la gente, de la ropa, el color de piel, qué cara me puso, cómo me está viendo, ¿no? Todo eso desaparece cuando estás en la oscuridad. Entonces, nos hemos dado cuenta que facilita mucho la conversación, facilita mucho el intercambio. De hecho, pues la palabra diálogo está ahí porque el estilo de comunicación que utilizamos los guías es un estilo de diálogo, es decir, nadie está en lo correcto, nadie está en lo incorrecto, sino que es una plataforma para conversar, para que cada quien dé su punto de vista y para conocer cosas que no conocemos. O sea, la gente pocas veces tiene la oportunidad de interactuar con una persona con discapacidad y hacerle preguntas personales, hacerle preguntas, pues a veces hasta imprudentes, entre comillas, pero que en esta plataforma se vale hacerlas porque para eso es, ¿no? Es una plataforma de encuentro. De ahí nace toda la filosofía de diálogo en la oscuridad, nace de una frase de Martin Buber que dice que la única forma de aprender se produce cuando hay un encuentro, ¿no? Entonces, de ahí nace toda la filosofía de diálogo en la oscuridad y te das cuenta de los semejantes que somos ahorita que hablabas de las vulnerabilidades, pues digo que estamos a un switch de distancia, ¿no? O sea, si a ti te apagan la luz, ya te convertiste o ya tienes la percepción que tengo yo, ¿no? Lo único que nos distingue. Entonces, es un contexto muy enriquecedor, el de la oscuridad. Oye, Pepe, esto me lleva a pensar que, que dentro de esta charla que vamos a tener y lo platicamos antes, esa parte de resiliencia, mi querido Pepe. Es fundamental, fundamental en ambos casos, ¿no? Cuando una persona entra a la oscuridad, una persona que ve, tenemos que ayudarlo a que sea resiliente en 5 o 10 minutos, porque pues, un recorrido en la oscuridad, un tour, dura 1 hora o 1 hora y cuarto. Entonces, nuestro trabajo es que la gente sea resiliente rápido, porque entrar a la oscuridad es un impacto fuerte casi para la mayoría de la gente, te causa sensaciones desagradables, o sea, no está tan padre entrar a la oscuridad. Si bien puede causar como curiosidad, entrar a la oscuridad generalmente representa pues desde un nerviosismo ligero hasta un ataque de pánico, ¿no? En todo ese rango de emociones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con la gente es trabajar con sus emociones y establecer una confianza. Ellos no nos ven, nunca nos ven hasta el final cuando se termina el tour, pero cuando ellos entran a la oscuridad, nos conocen en la oscuridad, entonces sin que vean nuestro rostro, tenemos que construir esa confianza y lo hacemos de forma en que ellos pues sean resilientes, ¿no? De forma rápida. Y por otro lado, nosotros como guías nos tenemos que volver resilientes porque estamos conscientes que quizá yo como guía sea la única persona con discapacidad que mis visitantes van a conocer. Que a lo mejor voy a ser el único, o a lo mejor soy la primera persona con discapacidad que conocen. Entonces, esa hora o esa hora y media que están conmigo los va a marcar, les va a dejar un mensaje. Y yo tengo que mandarles un mensaje positivo, básicamente. Y para eso, pues digo, ustedes saben, no hay forma de fingirlo, ¿no? Si no eres resiliente, si no eres alguien que ha trabajado con tu desarrollo personal, se nota. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente trabajando con nosotros mismos y parte de la exhibición lo hace, o sea, las preguntas de la gente
escucharlos a ellos también a nosotros nos hace reflexionar en lo que hemos logrado, pero también en lo que nos falta alcanzar. Oye, Pepe, ahora, esta resiliencia de cuál hablas dentro del taller, dentro de este diálogo en la oscuridad, o cómo ha sido desde tu experiencia en tu vida personal, mi querida Pepe? Pues, mira, yo creo que lo podemos dividir como por etapas, ¿no? Para mí en mi vida sí hay un antes de diálogo en la oscuridad y después de diálogo en la oscuridad. Eh, yo nací viendo y me quedo ciego a los 6 años por una leucemia. Yo estaba a punto de entrar al primer año de primaria cuando en las vacaciones pues me empiezo a sentir mal, me llevan al hospital y me diagnostican leucemia. Ya no me dejan salir, me internan porque ya estaba bastante avanzada la enfermedad. Y pues en cuanto entro al hospital, después de un día empiezo a perder la visión. Y fue un proceso que duró solo 2 días. En 2 días mi campo visual se fue cerrando poco a poco, hasta que ya pues, en el segundo día ya no podía ver nada. En ese entonces, pues era un poco más importante la leucemia, porque te digo, ya estaba bastante avanzada, había pocas probabilidades de que sobreviviera. Entonces los doctores pues se enfocaron en atender primero el problema de la leucemia. Cuando este se solucionó, me hicieron una operación en los ojos, pero se dieron cuenta que no había nada que hacer porque justamente por la leucemia es un cáncer en la sangre y había habido un derrame de sangre en las retinas. Y pues las retinas es una parte muy, muy delicada del ojo que una vez que está desprendida o que está dañada, ya no se puede reparar. Entonces, en ese momento, pues le dijeron a mis papás que mi ceguera ya iba a ser irreversible. Eh, en ese momento, la verdad, no fue tan difícil para mí. Yo supongo que fue mucho más difícil para ellos y para mi familia, pero no fue tan difícil. Yo me acuerdo que mi preocupación como más grande era que yo quería escribir con una pluma. Yo no quería escribir braille, no quería escribir con los puntos que escriben los ciegos, ¿no? Entonces yo quería seguir escribiendo con una pluma o con un lápiz. Y esa era como la preocupación, ¿no? En ese momento yo creo que fue todo más sencillo gracias a ¿cómo lo podemos llamar? Pues a la inocencia, ¿no? De los niños. Cuando eres niño, pues no, tus procesos de pensamiento son más simples. Yo no sabía que era una persona ciega, yo no tenía ningún prejuicio formado sobre una persona ciega, ni sobre la ceguera. Obviamente a esa edad no me iba a poner a pensar cómo iba a ir a la escuela, cómo iba a ser mi adolescencia, cómo iba a ser mi vida adulta, ¿no? Simplemente pues, ya se apagó la luz y empezar a caminar y a tocar todo lo que había alrededor y conocer el mundo de otra forma. Entonces, se puede decir que los primeros años fueron relativamente, no quiero decir fáciles, pero estables, muy disfrutables. La verdad, yo viví una infancia pues muy normal, si lo puedo mencionar así, a pesar de la ceguera, con amigos, con juegos, con escuela. Eh, pero todo cambió cuando llegué a la adolescencia. Eh, yo tuve la experiencia de que durante la primaria y la secundaria, la mayor parte de mis compañeros, yo estuve en escuelas regulares, o sea, yo estaba en escuelas de gente que ve. Por lo general era el único alumno ciego del salón. Pero mi experiencia fue bastante positiva. Me encontré con mucha empatía y con mucha igualdad en las escuelas. Me acuerdo que yo me juntaba con los niños y hacía lo mismo que ellos. Jugábamos fútbol juntos, jugábamos videojuegos juntos. Entonces compartíamos muchas cosas, ¿no? En el momento en que damos el salto a la preparatoria, sí fue un cambio bien drástico, porque de repente me encontré con que ahí ya no me dejaban jugar fútbol, por ejemplo.
básicamente, pues habían cambiado las cosas. Antes jugábamos fútbol como para divertirnos, ¿no? Y en la prepa, pues ya quieres ganar. Y pues tener un jugador que no ve, pues es un punto en contra de tu equipo, ¿no? O sea, si pones un defensa, un portero que no ve, pues estás en desventaja. Entonces, empezaron a pasar estas cuestiones, empezaron a pasar cuestiones de que yo notaba que mis compañeros pues ya no me trataban igual, ¿no? Básicamente yo sentía cómo les daba pena, ¿no? Guiar a una persona ciega o ayudar a una persona ciega en la escuela, porque ya había como más burlas de los demás, ya había como más juicios, y las actividades van cambiando, ¿no? O sea, yo notaba que mis compañeros, por ejemplo, si les gustaba una muchacha o algo así, pues sentían que guiar a una persona ciega les bajaba ahí como, no sé, el sex appeal o algo, ¿no? Eh, y, y cambian, ¿no? Los adolescentes pues ya se juntan pues, a la fiesta y hacer otras cosas y una persona con discapacidad ya difícilmente tiene cabida ahí. Entonces fue un proceso doble, ¿no? Por un lado sí me encontré con más discriminación y por otro lado yo también me aislé a partir de la preparatoria, ¿no? Entonces todo el momento de la preparatoria hasta que terminé la universidad fue un periodo de mucha soledad, fue un periodo de aislamiento social, eh, en el que sí experimenté bastante depresión, ¿no? Ahí sí dolía ya la discapacidad, ¿no? Al final, pues los efectos de la discapacidad están en relación con las relaciones que tienes con la gente. O sea, si tú tienes una discapacidad, pero todos te tratan más o menos igual, no pasa tanto, ¿no? Pero cuando ya hay una diferencia en el trato, entonces la discapacidad se vuelve pesada, ¿no? Y esos fueron años muy difíciles, muy oscuros. Y bueno, cuando, digo, la recuperación o mi proceso resiliente empieza un poquito antes de Diálogo en la Oscuridad, eh, con un paso antes, digamos, pero digamos, esa es como la primera etapa importante que yo distingo en mi vida, ¿no? Desde que pierdo la vista hasta que estoy en la universidad. Oye, Pepe, ¿cómo nace entonces este interés de estudiar coaching, de volverte coach? ¿En qué momento dices, tengo ganas de ser coach? El coaching viene mucho después. El coaching, Diálogo en la Oscuridad empieza en el 2006, el coaching viene ya en el 2012, más o menos. Eh, Básicamente te decía que Diálogo en la Oscuridad fue un parteaguas porque pues, fue mi primer trabajo, para empezar. La primera vez en que yo ganaba dinero y en que tenía pues todos los beneficios que implica tener un trabajo. Y ayudó mucho la interacción con otras personas ciegas. Yo no me relacionaba mucho con personas ciegas, entonces conocer 20, 25 personas ciegas más que hacían muchas cosas que yo no hacía, fue un impulso muy grande. Después, estar en contacto con los visitantes que sí ven, escuchar sus puntos de vista, escuchar o darte cuenta que pues la gente o la mayor parte de la gente no discrimina o por mala fe, sino por falta de información, por ignorancia, por prejuicio, también fue bastante, pues hasta curativo, diría yo, ¿no? Eh, Cuando esta exhibición cierra aquí en Monterrey, en el 2008, antes de cerrar, a mí como un premio de buen desempeño, digamos, me mandan a una reunión anual de diálogo en la oscuridad internacional. Cada año hay una reunión anual de diálogo en la oscuridad en algún país donde esté diálogo en la oscuridad. Y en ese entonces a mí me mandan a Israel. Y
pues esa ya fue una gran experiencia porque yo jamás había viajado solo y pues tenía que viajar solo si quería ir. Entonces me animé, viajé solo y allá en Israel pues eh, no había tanta gente que yo conociera, ¿no? Yo creo que una o dos personas. Entonces, pues sí tuve que arreglármelas. Digo, si bien en el meeting o en la reunión había más gente ciega, eh, pues tenía que arreglármelas en los breaks, ¿no? O para llegar al cuarto de mi hotel. Em, Creo que un parteaguas fue un día en la noche que estaba yo en mi cuarto, en el hotel estaba solo y no podía dormir. Y dije, bueno, pues no sé cuándo vaya a regresar a Israel, ¿no? Entonces agarré mi bastón y me salí solo a caminar. Y pues no sé, caminé como varias cuadras y de repente escuché así como un lugar, ¿no? Como que se oía música. Y dije, bueno, pues vamos a abrir la puerta, ¿no? A ver qué hay aquí. Resultó que era un bar y había gente de diálogo en la oscuridad ahí, ¿no? Entonces, Ah, este, la gente de Alemania, que es donde nace Diálogo en la Oscuridad, pues me observa en ese entonces. Y cuando yo regreso a México, un tiempito después me contactan y me dicen, oye, ¿no te gustaría capacitar gente ciega de nuevas exhibiciones? Te vimos, creemos que tienes experiencia, puedes viajar solo, hablas inglés, ¿no? Entonces, dice, nos interesa, tenemos un proyecto muy grande en Estados Unidos y te queremos invitar, ¿no? Entonces, pues yo estaba súper emocionado, ¿no? Iba a seguir viajando, iba a capacitar otra gente ciega en Estados Unidos. Me acuerdo que estaba ahí nervioso. Y como 2 o 3 veces bueno, en total hice 4 viajes con ellos como freelancer. Fui 2 veces a Estados Unidos, otra vez a Guadalajara y otra vez a Singapur. Y llega el momento en que ellos me dicen, ¿sabes qué? Te queremos contratar. O sea, quédate con nosotros, nos estás aportando. Me quedo con ellos y ahí es donde a mí me cae el 20 que digo, a ver, estoy capacitando gente sin saber capacitar. Estoy capacitando en base a mi experiencia, ¿no? Pero yo no tengo una metodología para capacitar y para evaluar el desempeño de las personas, ¿no? Entonces decido hacer una maestría en psicología organizacional para darle sustento a lo que estaba haciendo. Y después, cuando estoy terminando la maestría, participo en una nueva experiencia de diálogo en la oscuridad, que son unos talleres para empresas en la oscuridad, y veo que las personas que cierran estos talleres, las personas que ayudaban a los participantes a aterrizar el aprendizaje, eh, pues me gusta lo que hacen, me gusta cómo interactúan, las preguntas que hacen y todo esto. Y conozco, uno de ellos era mexicano, ¿no? Que se llama Jaime Leal, que es un compatriota de aquí de Monterrey. Yo trabajé con él en Ciudad de México haciendo talleres para Diálogo en la Oscuridad, trabajamos en Atlanta, haciendo talleres para Cartoon Network y otras talleres, otras empresas. Y me acuerdo que un día en la noche, en el hotel, le digo, oye Jaime, a mí me gusta mucho lo que haces, pero ¿qué hago para hacer lo que haces, no? Y me dijo, pues es coaching. O sea, métete a coaching, búscate una certificación de coaching y eso te va a ayudar mucho a poder ir gestionando el aprendizaje de la gente y de los grupos, ¿no? Entonces, pues la primera certificación la hice aquí en Monterrey, justamente con un amigo de Jaime Leal, y de ahí nace todo el interés por el coaching. wow, Pepe. La verdad es que me tienes con la boca abierta, tus experiencias, esta parte de resiliencia. Y de verdad, ahorita comentaba Rodolfo que como a mí en lo personal, ¿no? Me invitas eso, estarte escuchando y estarme, todas esas emociones, ¿no? que viviste desde un inicio, desde tu primera etapa, cómo se va cambiando, cómo se va transformando. Y sin embargo, puedo escuchar que en esa parte de resiliencia lo has sido siempre, mi querido Pepe. Y si me permites, déjame mencionarte algunos saludos que están haciendo. Y dice Gabriela de Yabú, hola, gracias por la invitación.
Dice Treviño Pati, hola Pepe, hola Rodolfo, hola Juan, hola, hola a todos. Dice Treviño Pati, dice, tuve la oportunidad en Fundidora de ir a diálogos en la oscuridad sin saber que años después lidiaríamos con un problema de RP en mi hermana y acostumbrarnos a lo que viene con ello, y así que fue difícil al principio, dice Patti. Le ha avanzado full. Ella hoy al día solo ve de un ojo y aunque le vienen crisis de ceguera ocasionalmente. Eso lo dice Patti Treviño. Pepe. También dice... Saludos para ti. Sí, la exhibición de Fundidora fue la primera exhibición de acá de Monterrey. Excelente. Y luego dice Mauricio Buitrón, saludos a Pepe desde la Ciudad de México. Paula Vargas dice, saludos a Pepe desde Costa Rica, saludos a Costa Rica. Lo admiro mucho y siempre aprendo de tus testimonios, dice Paula Vargas. Virginia dice, saludos a Pepe, excelente coach. Estoy tomando un taller con él y todo el grupo hemos aprendido demasiado. Admirable ejemplo. Y repite Virginia, wow Pepe, felicidades por tu trayectoria. Mi querido Rodolfo, ¿algo que le quieras preguntar a Sí, fíjate que ahora que te escuchaba, Pepe, pues tengo muchas cosas en el tintero que me gustaría comentar contigo. La primera cosa que me llama la atención de tu experiencia es que hablas que no te fue tan difícil adaptarte a la condición de niño. Y me llama mucho la atención porque los niños, aunque pudieran ser crueles en algún momento, tienen mucha capacidad de solidaridad con los demás. Me dices que jugaste, que viviste una niñez muy agradable. Esta parte del niño, Pepe, que tiene un poder de adaptación y un poder de ajuste a las condiciones nuevas, me hace pensar que los adultos de repente perdemos esa parte del niño y entonces los adultos nos enfocamos en los problemas. Yo veo con tu testimonio que tú no te enfocas en los problemas, te enfocas en las soluciones. Y obviamente con lo que hablabas hace ratito de la psicología positiva, pues trabajas en ese medio y nosotros de repente olvidamos esta parte que es importante que la tenemos y está de repente dormida. Me llama mucho la atención esto que mencionas, ¿no? Y te pregunto, ante las diferencias que encontraste ya en un mundo como, digamos, más de adulto, más grande, esta parte del competir, esta parte del ganar, esta parte de quizás dejarte a un lado, de discriminarte, ante esas diferencias, ¿cómo lo podemos enfrentar, Pepe, desde tu perspectiva? Porque vivimos en un mundo, como tú bien dijiste, de imágenes, un mundo en donde vemos y juzgamos, un mundo donde seguimos viendo y prejuiciamos, un mundo donde discriminamos a cada momento, no solamente a las personas que tienen discapacidad. Yo hablaría en un entorno, porque bien lo dices, Pepe, y esto es una gran verdad, la mayoría de nosotros no tenemos convivencia con personas discapacitadas. Y yo creo que esa es una de las principales discapacidades que podemos tener las personas que estamos en el mundo, digamos, normal. Y quería preguntarte también esa parte, de qué discapacidades encuentras en las personas que sí podemos ver, porque evidentemente tú tienes un feeling extraordinario para poder ver lo que otros no vemos, Pepe, a simple vista. A mí, de verdad, estas preguntas, tengo otras más y otros comentarios, pero no quiero bombardearte de entrada tanto y perdemos esta idea de perder esta parte del niño. Cuando entramos a un momento de adultez, vienen las diferencias, esta parte que nosotros prejuiciamos y que nosotros tenemos discapacidades en muchos sentidos, a pesar de contar quizás con lo que cualquiera persona pudiera soñar. Claro, yo me acuerdo mucho, creo que escuché este cuentito por primera vez justo en un curso ahí con Juan en Guadalajara, cuando contaban esto de este cuento que dice que es un alumno que estudia la ceremonia del té y que va con su maestro de té, ¿no? A que le enseñe y empieza a hablar y le dice cuántos libros ha leído, de cuánta información sabe. Y el maestro de té lo que hace es estar rellenando la taza de agua hasta que se está desbordando, ¿no? Y el agua se cae por el piso y hace un desastre y el alumno le dice, ¿qué pasó, no? ¿Por qué estás tirando el agua? Y le dice él, porque eso te está pasando a ti, llegaste aquí diciéndome todo lo que has leído, todo lo que sabes, le decía, vacía tu taza y luego ven para que puedas aprender algo. Y creo que eso es lo que pasa cuando eres un niño. Tu taza está prácticamente vacía o casi vacía. Entonces, de alguna forma es más sencillo afrontar
adversidades. Además, la familia juega un rol bien importante. Eh, Mis papás siempre intentaron que, que mi vida fuera lo más normal posible. Siempre cuento dos anécdotas de cuando era pequeño. Una, siempre digo que esa es la pregunta que me salvó la vida, porque cuando salimos del hospital, yo ya estaba ciego, ya nos íbamos a casa, estábamos en el consultorio, me acuerdo que mis papás le preguntaron a los doctores que pues yo estaba por entrar a la primaria, entonces le preguntaron que ahora dónde podía estudiar. Y para mí esa fue la gran pregunta, porque eh, la mayoría de la gente con discapacidad no estudia. ¿Okay? En ocasiones es porque no hay inclusión en las escuelas, pero en muchas ocasiones es porque sus familias no los quieren exponer. Prefieren sobreprotegerlos, que estén en casa, que nadie los vea, que nadie los lastime, que nadie les vaya a decir algo, que nadie les vaya a hacer bullying, ¿no? Y esa ni siquiera fue opción en mi caso. O sea, yo todavía ni siquiera llegaba a mi casa después del hospital y mis papás ya estaban preguntando dónde me iban a mandar a estudiar. Entonces, creo que ese es un gran ejemplo de cómo me criaron y cómo me educaron, ¿no? Y también se me quedó muy grabado que 2, 3 años después, yo creo que cuando estaba por ahí en la secundaria, alguna vez me dijeron que yo me iba a tener que esforzar el doble de la gente que no tenía discapacidad. Y me lo anticiparon y me dijeron, a ti se te van a cerrar muchas puertas en automático solo porque no ves. Entonces, vas a tener que demostrar que puedes hacer las cosas igual o incluso mejor con una persona que sí ve. Y creo que esa fue una mentalidad que siempre estuvo presente, incluso en los momentos más difíciles, cuando estaba como más hundido, más deprimido. Creo que esa pequeña llama nunca se apagó, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle cuando ya eres adulto? Sí es bien difícil, porque pues creo que a todos nos pasa, ¿no? Pero ya cuando vamos haciéndonos adultos, pues nuestros padres, pues ya no los escuchamos tanto, ¿no? Van perdiendo como cierta autoridad, empezamos a tomar nuestras propias decisiones. Fue muy difícil. Yo de verdad estaba en una depresión bien fuerte, en un momento un par de años, 3 años que fueron bien difíciles. Y yo encontré 3 cosas, se las voy a intentar resumir, pero todas, todas van a concluir en escribir, ¿no? Yo también creo que en esos años escribir rescató mi salud mental, ¿no? Pero yo lo resumo así, ¿no? Primero, lo que me ayudó es hacerme amigo de mi tristeza, ¿no? Vamos a ponerle tristeza, ¿no? A la emoción que me embargaba en esos años, o a esa soledad, a esa como desesperanza. Hace rato lo decía Rodolfo, ¿no? No estamos tan acostumbrados a ser introspectivos y a estar con nosotros mismos, ¿no? Apenas tenemos un ratito libre y agarramos el celular o prendemos la tele o hacemos algo que nos distraiga, esa palabrita, ¿no? Quiero distraerme. Eh, yo debido a que no tenía mucho contacto social, pues tuve horas y noches para estar conmigo mismo y no era agradable. No era agradable, era hasta a veces doloroso, pero creo que si no aprendes a conocer lo que te está pasando, va a ser muy difícil que salgas de ahí, porque te puede volver a pasar y te puede volver a pasar si no lo conoces. Hoy yo ya conozco la tristeza, yo ya conozco la desesperanza, conozco la desesperación, conozco la ansiedad y puedo verla cuando viene, ¿no? Puedo verla a lo lejos porque ya sé cómo se siente. Entonces, entrar en contacto con esas emociones aflictivas
me da oportunidad para hacer cambios, ¿no? Entonces es como esa fue mi primera herramienta, ¿no? La segunda herramienta para mí fue crear. Eh, yo pienso que todos somos creativos en cualquier cosa. Podemos ser creativos cuando cocinamos, eh, creativos cuando trabajamos. Siempre podemos hacer algo un poquito distinto. Creo que, o al menos a mí, eso me da mucha energía. Eh, en los momentos más difíciles, pues básicamente lo que yo hacía, digo, sí, yo seguía estudiando, pero lo que yo hacía era leer. Me volví muy aficionado a la literatura japonesa. Empecé a encontrar libros así o sea, comprarme libros de hace 1000 años, 500 años, a estudiar literatura japonesa muy vieja. Eh, y la música, en ese entonces también tocaba la guitarra, entonces eran como mis pasatiempos. Y de pronto empecé a darme cuenta que escribir me ayudaba mucho. Empezaba a escribir cuentos y me enganchaba, o sea, entraba así en un estado de flow. Eh, a veces empezaba a escribir en la noche o a medianoche y no me daba cuenta, eran las 6 de la mañana. Y empezaba a investigar temas porque quería escribir sobre, no sé, o el escenario de mi cuento era una ciudad en particular, entonces me podía leer sobre esa ciudad y me perdía y de pronto me di cuenta que tenía, no sé, 20, 30, 40 cuentos escritos y luego los releía y pues me daba cuenta que estaba hablando de mí mismo, ¿no? Entonces fue un proceso creativo muy alentador y en ese entonces yo empecé una terapia psicológica y me acuerdo que parte de nuestra terapia era que mi psicóloga me leía mis cuentos, porque cuando alguien más refleja lo que tú hiciste, ¿no? Lee tus cuentos o toca tus canciones o lo que sea, pues es como si vieras una película y encuentras más cosas de ti. Entonces, la verdad es que en ese momento que todo esto sucedió, antes de Diálogo en la Oscuridad, escribir fue totalmente sanador. Y finalmente, la autocrítica. Esa es mi tercera herramienta. En ocasiones me ha jugado en contra porque he tendido a ser como perfeccionista y eso pues tampoco no ayuda. Hace momentos en que el ser perfeccionista se vuelve doloroso o hasta se vuelve discapacitante, lo diría, ¿no? Porque hay veces que no puedes avanzar porque las cosas no son perfectas, pero creo que hasta cierto punto lo he sabido balancear y he llegado a un punto de autocrítica sana, ¿no? Es decir, esto que estoy haciendo no tiene calidad, o esto que estoy haciendo tiene que mejorar, esto que estoy haciendo necesito eh, hacerlo de una forma más efectiva, más limpia, no sé, y creo que eso me ha ayudado muchísimo, o sea, desde el punto en que me reconocieran que era un buen guía aquí en Monterrey, desde el punto en que la gente de Alemania se interesara en mí, eh, no sé, creo que me han pasado cosas en la vida que la gente dice, bueno, lo hace bien, lo hace con calidad, y creo que eso es producto de no conformarme y de estar siempre con esa llamita, que creo que esa es la que sembraron mis papás, ¿no? El hecho de que tienes que hacerlo bien y tienes que hacerlo mejor que mucha gente, no mejor que todos, pero sí mejor que mucha gente. Entonces, yo creo así resumiría como las tres grandes herramientas que a mí me sirvieron y que todavía me sirven para ir mejorándome como una persona resiliente. Wow. Me dice Gabriela, si el vaso está vacío es más difícil enfrentar la vida. Chapman. Gabriela también menciona una gran felicitación. El ser distinto logra objetivos claro en la vida. Con eso se logra el éxito. Te felicito por ser exitoso en la vida y el ejemplo de muchos normales, lo pone entre comillas, Pepe, que no lo han logrado. Sumado a esto, mi querido Pepe, la verdad, quiero compartir algo, si me lo permites. Yo tuve una experiencia con Pepe en la parte del coaching.
cuando estudiamos y compartimos esta parte, a mí me tocó, no recuerdo si fui coach o usuario o cliente, no recuerdo, Pepe, pero trabajé contigo. Y la verdad, yo que conozco a Pepe en persona, eh, no sé cómo decírtelo, Pepe, eres más que todo esto que acabas de decir. O sea, esa energía, esa presencia, eso que conectas, es totalmente diferente, es totalmente distinto. Y lo hemos platicado Pepe y yo, apenas unos días, ¿no, Pepe? Estuvimos por ahí trabajando contigo en mentorías. Sí. Y digo, no porque estamos ahorita en Facebook Live, pero él lo sabe. O sea, le digo, Pepe, para mí siempre vas a ser, eres un gran ejemplo de vida por todo lo que transmites, por toda la persona que eres y sobre todo porque, si me lo permites, Pepe, y aparte Pepe es papá también, es esposo, es papá. Entonces, es todo un ejemplo de vida y no me quería, no lo quería dejar pasar, mi querido Pepe. Y dice Lupita Dorantes, quien llega a la autocrítica está en el camino de ser mejor para ti y para los demás. Felicidades. Mauricio Huitrón, de acuerdo con lo que dice Pepe, todo lo hace con calidad. Recientemente tuvimos una actividad con un equipo de fútbol que Pepe coordinó y salió perfecto todo, siendo su primera vez. No, te digo que Pepe, estás en No, otro bueno, nivel, querido Pepe. así es, máster Pepe. Oye, Pepe, fíjate que con lo que acabas de decir, me contestaste la inquietud que yo tenía. Y la inquietud que yo tenía era que nos dijeras cuáles eran las discapacidades que las personas normales tenemos. Y con lo que acabas de platicar y con este testimonio me doy cuenta que hay dos grandes discapacidades que tenemos los normales. Una es la autocompasión y la otra es el conformismo, Pepe. Porque tú, con esta resiliencia, al contrario de autocompadecerte y decir estoy en una posición en la que puedo ser cuidado, no solamente viviste tu vida y estás viviendo tu vida, sino que además generas bienestar a otras vidas. Y entonces, esta parte a mí me impacta mucho porque tú lo mencionaste, ¿no? Hay muchas personas que quizás que tengan esta condición de discapacidad, los papás como que los esconden, los protegen o los sobreprotegen y no salimos. ¿Cuántos de nosotros que nos consideramos personas normales también nos protegemos y entonces no enfrentamos los retos, no enfrentamos los miedos y entonces hacemos una cuestión de autocompadecerme y autojustificarme y ponemos pretextos y nosotros solitos nos ponemos los pies para no seguir pasando y no seguir avanzando? Ha sido un testimonio de verdad muy enriquecedor, Pepe, en cuanto a esta parte de la autocompasión, que tú al contrario, y el conformismo es otra discapacidad que yo pudiera encontrar en tu diálogo que ahora nos has relatado. ¿Cuántas Sí, personas? discapacidades, hay muchísimas, ¿no? Claro, Discapacidades, todos pensamos en una silla de ruedas, pensamos en un exacto, bastón, pero bueno, la discapacidad es simplemente perder la capacidad para hacer algo, es ¿no? O sea, yo no correcto. tengo la capacidad de ver con los ojos, entonces, pues definitivamente tengo una discapacidad, pero así como tú lo mencionas, pues sí, la verdad es que sí hay mucha autocompasión, hay mucha como autocomplacencia, hay mucha quedarte conforme, Victimez, no ¿no, ir Pepe? Esta parte victimez. totalmente. Sí, sí, sí. De hecho, pues una de mis charlas se llama de personaje a escritor, que es lo mismo a hablar de víctima a protagonista, ¿no? O sea, ¿en qué lado de la historia quieres estar? Porque el mundo no es perfecto, ni va a ser perfecto. O sea, la gente ciega, y como mucha otra gente, no, pero tenemos muchos retos. Las calles, los que han venido a Monterrey, son un desastre. Está todo atravesado en las banquetas, los camiones se paran donde quieran o donde quieren. La ciudad en general no está adaptada para una persona con discapacidad visual ni para muchas otras discapacidades. Cuando la gente me pregunta, oye, ¿cómo es andar en la calle para ti? Yo le digo, bueno, ¿cómo es andar en la calle para ti? O sea, ¿está cómodo Monterrey? Mucha gente dice, no, no. Y bueno, pues imagínate ahora para mí, ¿no? Pero Claro. no podemos esperar a que las cosas sean perfectas. Yo tuve una lección muy padre. Les cuento esta anécdota. Una vez que fuimos a la India, llegamos a un
instituto de emprendedores sociales que está dirigido por una chica ciega de Alemania. Ella es la directora. Y está en el sur de la India, que es muy selvático. Y pues básicamente el instituto este está pues en plena selva. Y los caminos del instituto, o sea, dentro están selváticos. O sea, son subidas, bajadas, árboles. Nos dijeron que había víboras. Yo afortunadamente no encontré ninguna. Bueno, a lo mejor sí pasó y no la vi, ¿no? Pero, no me tocó ningún ataque. Había un lago, o sea, era un lugar agreste, ¿no? Y ella platicaba que alguna vez alguien que la visitó le dijo, oye, estás dando un muy mal ejemplo. Tú eres ciega y este lugar no es accesible. Este lugar es agreste para una persona con discapacidad y tú recibes mucha gente con discapacidad aquí. Y ella dijo, es que el mundo no es accesible. O sea, al mundo no le toca ajustarte a ti. Tú te tienes que ajustar al mundo. Si el mundo hace ajustes, qué bueno, qué padre, bienvenidos. Excelente, ¿no? Se agradecen. Por ejemplo, cuando te ponen un semáforo con sonido en una avenida, pues claro que es un respiro. No tienes que depender de alguien que te cruzar una calle o no tienes que arriesgarte a salir a vivir. ¿Me escuchas, Juan? ¿Me escuchas, Pepe? Ah, ya te escuchamos, sí. Sí. Bien, fíjate que me surge una pregunta, Pepe. Eh, ¿Qué nos sugerirías a nosotros que, entre comillas, vemos, ¿sí? Con estos ojos físicos? ¿Qué cosas ves tú que nosotros no y que tú nos pudieras sugerir que volteáramos a ver, Pepe, en nuestras vidas? Pues yo creo que hay que desarrollar un poco la gratitud, ¿no? Yo hace poquito escribía y hacía por ahí un video donde decía o daba mi definición de gratitud. Y yo decía que la gratitud es el poder de ver en la oscuridad. Porque lo negativo lo vemos por default, ¿no? Creo que muchos, la mayoría, estamos programados, estamos sesgados, diré yo, a ver lo malo que nos pasa, lo que nos falta, lo que no tenemos. Y cuando tienes una discapacidad y quieres vivir con bienestar, quieres vivir con plenitud, no tienes otra más que apreciar lo bueno. Porque yo no tengo vista y la mayor parte de la gente tiene vista. Y yo sé que la vista es un gran canal. Em, pero no lo tengo, no lo tengo. Y me podría pasar toda la vida lamentándome porque no lo tenga o empiezo a buscar soluciones y empiezo a buscar que sí tengo, ¿no? Entonces, yo siempre doy el ejemplo con mi hijo, Sebastián, que alguna vez llegué a escuchar un comentario de que, pues para mí no era igual ser papá porque nunca iba a ver a mi hijo. Y yo creo, mi humilde punto de vista es que no es cierto. Yo estoy seguro que tengo otro tipo de contacto con él que muchos papás no tienen con sus hijos. Porque yo tengo que conocerlo de otra forma. Yo estoy seguro que a lo mejor, no sé, he tocado su pelo o sus manos o sus brazos con más detalle que algún papá que ve. Y no que sea mejor ni que sea peor, pero yo tengo que encontrar mis mecanismos, ¿no? Entonces, por eso digo que la gratitud es aprender a ver en la oscuridad. Aunque estés en la oscuridad, tienes que encender ahí tu lucecita y empezar a ver qué sí tienes, qué sí funciona, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé con el coaching, había gente que decía, bueno, tú tienes la ventaja de que casi que por automático ya traes una escucha más refinada que la de los demás. Pues esa es mi ventaja cuando no veo, ¿no?
Entonces, yo creo que esa es como la recomendación, porque eso lo podemos hacer todos. Obviamente es una habilidad que se entrena y se desarrolla con esfuerzo, pero creo que somos injustos con nosotros, y somos injustos con los demás, y somos injustos con la vida cuando no aprendemos a ver lo bueno. Porque para que te pasen cosas malas, te tienen que pasar también cosas buenas. O sea, eh, no todo es negro, no todo es blanco, siempre tienes un poquito de todo. Entonces, por más difícil que sea una situación, algo bueno va a pasar. Obviamente mi ceguera fue muy difícil y muy dolorosa, pero si yo pudiera hacer un balance de mi vida, eh, son muchísimas más las cosas buenas que tengo. Yo cuando practico mis ejercicios de gratitud, a veces hasta, híjole, hasta me siento un poquito mal porque digo, oye, pues en el día me pasaron puras cosas buenas, pero qué bueno que estoy desarrollando esa percepción. Y creo que es algo que todos deberíamos empezar a hacer. Oh, Pepe, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias, de verdad. Ha sido una entrevista, una charla muy rica contigo, Pepe. Fíjate que quiero mencionarte algo. La otra vez, no recuerdo si estaba leyendo o escuché, donde decían que a veces a las personas se les decían, es que tú eres especial, eres una persona especial. Y decía esta chica, es que no, o sea, no somos especiales, especiales son las pizzas. Eh, y decía, yo tengo un poder, tenemos un poder distinto. Sumado a esto que acabas de mencionar, Pepe, esa parte de poder dar gracias, agradecer por hoy, porque tengo vida, porque bien lo mencionaste, a veces nos perdemos y estamos viendo lo que no tengo. Y entonces, si mi foco está en el que no tengo, entonces imagínate cómo es tu día. Olvídate de que si estás completo o incompleto, olvídate de eso. ¿Sí? Ahora, si tuvieras un detalle así, puta, entonces, ¿qué sucedería, no? Pero al final, Pepe, de nuevo yo quiero agradecerte este espacio, esta riquísima charla que tuvimos el día de hoy contigo. Gracias por tu tiempo. El tiempo es valiosísimo, Pepe, y de esa igual manera te lo valoro. Gracias por comentarnos tu experiencia. Por eso aquí se llama convivencias, mi querido Pepe, Claro, impulsando la es, experiencia. Y muchas gracias por estar aquí. Y no sé, mi querido Rodo, algo que tengas que comentar. Tu micro, amigo. Tienes tu micro apagado, Rodo. Decía Lupita en sus comentarios que le decía un maestro que en esta vida no hay víctimas, sino voluntarios, Pepe. Sí, totalmente. Sí, nos Entonces, voluntariamos a la victimeza a veces. exactamente, mira, que podemos cerrar muy bien con esa frase, ¿no? El programa, fíjate, con un poquito de humor y con una gran verdad, ¿verdad? Con esta frase. Yo quiero agradecerte, Pepe, esta gran experiencia que en lo personal me has regalado, me has brindado. Y hoy con todo lo que tú dices, con el testimonio que has dado, con tu presencia, que de verdad se ve muy linda tu presencia, tu alma brilla a través de la pantalla y esto te lo agradezco mucho, es que hoy me has enseñado a escuchar con mi oído del alma y que ha sido una gran lección y que ha sido, de verdad, te lo digo de todo corazón, escucharte ha sido tan enriquecedor, escucharte ha sido otra vez tener una percepción distinta de vida y ojalá que a las personas que nos acompañaron hoy también se les agudice ese sentido de escucha del alma. Muchas gracias, Pepe. Pues muchísimas gracias a los dos por la invitación, muy, muy honrado de poder conversar con ustedes, conversar con la gente. Un gustazo, Juan. Nos reencontramos después de algún tiempecito de no platicar, entonces me da mucho gusto tener este espacio con ustedes y pues de ahí espero a toda la gente que quiera seguir la conversación. Estamos en Diálogo en la Oscuridad Monterrey, ahí en Facebook estamos presentes, en nuestro canal de YouTube subimos videos, subimos contenidos, en nuestra página que también es igual, dialogoenlaoscuridad.com.mx, ahí estamos con reflexiones y blogs escritos cada 15 días, entonces
pues por ahí podemos seguir conversando y seguir la comunicación con todos. Y mil gracias, bonita noche para todos. Gracias, Pepe. Pues hablando de hijos, ahorita ya me voy a dormir al mío. Muy bien. Excelente. Pepe, te mando un fuerte abrazo, bendiciones, que sigan los éxitos y pues por favor, este espacio está abierto para ti, lo sabes, con toda la confianza. El momento en que quieras venir, tienes el espacio abierto. Para promocionar tus talleres, tus conferencias, por favor, cuenta con ello, me quedo Pepe. Me mandas la información para ponerlo aquí en la página y que la gente también que esté interesada, bueno, pues también te esté siguiendo a partir de Grupo Impulso para promocionar lo que estás haciendo, mi querido Pepe. Claro que sí, te lo agradezco muchísimo, gracias a los dos y pues un abrazo para todos, que estén muy bien. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias, mi querido Rodo, gracias a toda la gente que se conectó el día de hoy. No se pierdan el próximo Convivencias, el próximo jueves, 7:30, aquí a través de Facebook Live, en Grupo Impulso. Mi querido Rodo, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Al contrario, gracias a todos. Bendiciones. Un abrazo. Hasta luego.